Hola a todos, bienvenidos a este segundo webinar. Para los que no me conocéis, os diré que me llamo Aritz Urresti, tengo 41 años, llevo 10 años trabajando con personas, trabajando el desarrollo profesional y personal, y os voy a dar las claves de por qué la gente, como veis, no consigue sus metas. Realmente, ¿por qué no conseguimos nuestras metas? Es algo que todo el mundo se pregunta, pero nadie sabe por qué. Yo diría más, muchas veces el no conseguir nuestras metas nos lleva a no ser libres, a no conseguir nuestra libertad. Y al final otros se tienen que hacer cargo de nuestra libertad y al final acabamos esclavos de trabajar para otras personas. Bien, vamos a empezar un poco este webinar que viene con mucho contenido. Digo, va a ser un poquito largo, pero espero que os guste. Bien, los temas que vamos a hablar van a ser desarrollo profesional y personal. Es fundamental entender lo que es el desarrollo profesional y personal. Es clave. Si no sabemos lo que es, no podemos nunca conseguir nuestras metas. Por otra parte, ¿por qué no conseguimos esas metas? Las razones, ¿qué es lo que hay que hacer para conseguir tus metas? ¿Qué son los sueños, los objetivos, metas y cajitas? Es decir, esta posiblemente es la metodología que hay que utilizar para que realmente tus metas se consigan. Si no sabemos hacer este proceso, os vais a dar cuenta de que no conseguimos pasar a la acción, que es lo más importante. Bien, más cositas. Pues vamos a hablar un poco de lo que es el desarrollo profesional y personal. Tenemos que entender el concepto. Es un concepto que no nos lo han explicado en el sistema. Normalmente en el sistema tenemos la formación y la educación. ¿Qué es la formación? Pues la formación son conocimientos, teoría. ¿Qué es lo que le falta a la formación siempre? Le falta desarrollo, capacidades, experiencia, actitudes. Es fundamental entender qué es eso. Es decir, por qué no solo nos enseñan teoría. Por otra parte tenemos la consultoría. Tenéis aquí la consultoría, que es lo que estamos acostumbrados a también consultores que nos vienen a nuestras empresas y nos dicen que tenemos que subir el Everest. Pero la pregunta es, si todavía no has subido un monte de 1000 metros, ¿cómo vas a subir el Everest? Es decir, trabaja sobre la acción, el consultor trabaja sobre la acción, qué es lo que tienes que hacer, pero nadie te dice cómo lo tienes que hacer. Y luego por otra parte tenemos el desarrollo profesional y personal, que significa cambio. Es decir, una persona, si realmente quiere conseguir hacer algo, tiene que cambiar. ¿Y qué tiene que cambiar? Hábitos y barreras mentales. Son dos conceptos que os voy a explicar ahora, que son fundamentales, que tenéis que entender si queréis realmente cambiar. Es decir, una persona si quiere subir el Everest, tiene que cambiar hábitos y tiene que romper barreras mentales. Es fundamental que entendáis ese concepto. Bien, pues aquí voy a explicaros este PowerPoint que a mí me encanta, que es lo que refleja lo que es el desarrollo profesional y personal. Esto es como si fuese un iceberg, donde la parte de abajo del iceberg es la parte de dentro que tenemos, que no sabemos ni que existe, que es la que nos hace no pasar a la acción. Es decir, la parte de arriba son las acciones que tendríamos que hacer. Son las propuestas que os hacéis de quiero ir al cine, quiero ir al médico, quiero subir la montaña, quiero ir al gimnasio, quiero adelgazar, y al final, ¿qué pasa? Que luego no se hacen. Es decir, ¿por qué diferencia entre las intenciones de la gente y realmente las acciones? Que vais a ver que la acción requiere una actitud. Es decir, las personas, si quieren pasar a la acción, tienen que cambiar sus actitudes. ¿Y qué son las actitudes? Pues las actitudes, yo suelo decir que es la rapidez con la que las personas pasan a la acción y no se ponen excusas en el camino. ¿Qué significa esto? Hay tres conceptos que tenéis que entender que son los que nos limitan nuestras actitudes en la vida. Tres cosas que tenemos que trabajar internamente, que son la socialización. ¿Qué es la socialización? Pues es nuestro entorno social, el 95% de la sociedad que te dice que no hagas las cosas. La primera, tu madre. Mi madre es la primera que siempre, cada vez que monta una empresa, me dice, no lo hagas, que te vas a fracasar. Es decir, la primera que te dice el no es tu entorno social. El 95% de la gente va a intentar que tú no seas libre. Por tanto, va a intentar que tú no pases a la acción, porque va a pensar que vas a fracasar y, por tanto, que no lo hagas. La siguiente son los hábitos. Es decir, nuestros hábitos nos limitan nuestras acciones. Si yo me meto tarde a la cama, pues al día siguiente me costará hacer cosas. Depende de qué hábitos, y como mal, pues estaré cansado. Hay unos hábitos que nos limitan. Y por otra parte luego tenemos los condicionamientos mentales, que son las barreras mentales, que son los miedos que tenemos todos a la hora de hacer las cosas. Lo típico que decimos, no lo voy a llamar, pues estará comiendo. Si voy, que estará cerrado. Entonces, siempre nos condicionamos constantemente y hace que estas actitudes cambien y pasen a que no se hagan las cosas. Es decir, tenemos que variar estos tres conceptos si realmente queremos pasar a la acción. Esto es algo que se trabaja solo en el desarrollo profesional y personal. Por tanto, tenemos que aprender a trabajar esos tres conceptos que no se enseñan en el sistema educativo. Y esto es muy grave, lo que estoy diciendo, porque son fundamentales si realmente quieres pasar a la acción y quieres conseguir tus metas. Bien, pues más conceptillos que vamos a explicar de por qué la gente realmente
no logramos nuestras metas y por qué. Es decir, lo primero es porque no tenemos claro los para qué. Es decir, cuando una persona tiene claro los para qué de su vida, es decir, cuando hay un efecto pérdida grande, normalmente hacemos las cosas. Pero si no tenemos claro el para qué, no lo vas a hacer. Por tanto, estamos hablando de la motivación por hacer algo. Luego tenemos, otro problema es que no tenemos los objetivos bien marcados. Por tanto, tenemos que trabajar bien los objetivos. ¿Qué es un objetivo? Ya veremos lo que es un objetivo, os explicaré luego. Estos conceptos son los que voy a ir explicando ahora en el webinar, uno por uno. No tenemos bien marcadas las metas, es decir, tiene que haber un sueño, tiene que haber un objetivo y tiene que haber unas metas, que como veréis son los caminos para conseguir esos objetivos. Luego, por otra parte, no sabemos hacer las cajitas, que luego explicaré lo que son las acciones para conseguir esas metas. Es decir, no tenemos bien definido ese proceso. Y realmente luego, una vez que tenemos hecho todo eso, si no lo metemos en la agenda, pero si lo metemos en la agenda y no es realista, tampoco lo cumplimos. Si por otra parte no sabemos gestionar las interrupciones y los imprevistos, tampoco lo cumplimos. Y por otra parte, si tenemos hábitos y barreras mentales que nos impiden hacer eso, tampoco lo hacemos. Es decir, yo siempre lo que hago es revisar estos 6 puntos de por qué las personas no consiguen lo que se proponen en la vida. El más importante es el primero. Si no tienes claro para qué, no lo vas a conseguir. Entonces, el primero hay que trabajar la motivación para que las personas realmente tengan esa fuerza suficiente para empezar a hacer. Pero claro, si sea la primera, pero no tengo la metodología para llevarlo a la acción, tampoco me sirve de nada. Por tanto, la otra parte son la metodología que necesitamos para que realmente llevemos a la acción pequeñas cositas del día a día y que eso dé unos resultados. Bien, vamos a ir explicando estos conceptos que son las claves. La metodología va a costar, os repito un poco, de estos 6 conceptos. Voy a ir explicándoos ahora qué es un sueño, qué es un objetivo, qué es una meta, qué son las cajitas, un poco cómo eso lleva a la planificación y hábitos y barreras mentales. Es decir, la metodología consta de estos puntos. Hoy en este webinar me voy a quedarme hasta en las cajitas. Es decir, el siguiente webinar que haremos, pues trabajaremos la planificación y hábitos y barreras mentales, pero bueno, os dejo ahí para que veáis que hay más cositas todavía. Vamos a empezar por sueños. Hemos dicho que los sueños es fundamental, que son los para qué, si una persona quiere conseguir sus metas. Es decir, ¿qué son los sueños? Yo suelo decir que los sueños son los para qué que tenemos todos los días, que tendríamos que tener para hacer las pequeñas cosas de cada día. Yo suelo decir, si vamos a la playa, si vamos a la piscina, si vamos al gimnasio, si quiero dejar de fumar, si quiero bajar de peso, ¿para qué quiero hacerlo? La pregunta es, hasta que no te preguntes el para qué y no llegues a un fin, significa que eso no has conseguido tu para qué realmente. Es decir, ¿para qué quiero ir al gimnasio? La gente va al gimnasio por rutina, porque piensa que tiene que ir, pero no tiene claro el para qué. ¿Para qué quiero dejar de fumar? Entonces, hay un ejercicio que suelo trabajar yo, que son los beneficios tangibles de por qué quiero conseguir eso. Y eso te va llevando a conseguir tus sueños, tus para qué. Es fundamental trabajar esto bien. No nos han educado a trabajar nuestros sueños, nuestros para qué. De hecho, normalmente son genéricos, muy ambiguos y no nos motiva suficiente para conseguir eso. Entonces, la gente relacionamos a 2 estímulos, a beneficios tangibles o a efecto pérdida. Es decir, yo os pongo un ejemplo. Si tú tienes que hacer llamadas en tu empresa, 100 llamadas a la semana, posiblemente no las hagas, pero si tendrías que hacer 100 llamadas para que no se muera tu hijo, lo haces seguro. Por tanto, si hay un efecto pérdida grande, lo haces fijo. Si hay un beneficio que no tienes muy claro cuál es fácil que te pongas excusas para no hacer las cosas. Por eso suelo poner yo esta frase que es, cuando no tenemos claro para qué, de estas acciones ocurre que no se llevan a cabo y buscamos excusas para no hacerlas. Es decir, cuanto menos tenga claro el para qué, más excusas me voy a poner en el camino. Esto es fundamental que lo entendáis. Las excusas es un medio para justificar por qué no hacemos las cosas, pero no son excusas reales la mayoría de las veces. Más cositas. Tenemos aquí la frase, cuanto más grande y más específica sea nuestro para qué, de las cosas nuevas, menos excusas nos ponemos en la vida. Esta frase es fundamental, es una frase que la escribí hace años porque me di cuenta de que cuando más trabajo el para qué de las personas, las excusas van disminuyendo. Cuanto menos el para qué, la excusa aumenta. Por tanto, y siempre pongo el ejemplo de la muerte de un hijo, porque como es algo duro de asimilar, te vas a dar cuenta de que tú no dejarías de hacer cosas cuando el para qué es muy grande. O sea, no te limitarías, como te limitas en la actualidad. Más cositas. Os voy a poner ejemplos de diferentes áreas de la vida, de las 6 áreas de la vida que hablamos la semana pasada, de cómo habría que marcarse los sueños en cada área de la vida. Os voy a poner unos ejemplos para que los veáis. Es decir, en la salud sería tener energía para aguantar hasta las 10 de la noche sin estar cansado. Eso sería un sueño, para que veáis. Porque la gente, el concepto de sueño que tenéis no es el correcto. El sueño de decir, soy feliz, ser rico, eso es muy genérico. En familia, que tu entorno familiar esté orgullosa de tener
detenerte con ellos. En formación, dominar preferentemente 3 idiomas. En social y cultural, mantener el contacto con mis amigos cada 6 meses. Profesional, a partir de los 45 años, no trabajar por las tardes. Es decir, son diferentes ejemplos para que veáis cómo tienen que ir definidos los sueños. Es decir, los sueños van en esta dirección. Esto lo que te marca es un rumbo de lo que quiero conseguir en mi vida. ¿Y qué pasa? Que si estoy cansado, me alejo de mi sueño. Si no estoy tiempo con mis hijos, me alejo de mi otro sueño. Si no estudio, pues no aprendo los idiomas. Si no estoy con mis amigos, pues pierdo mi referencia. Es como tener un foco de lo que quiero conseguir. Más conceptos de sueños. Los sueños son el medio que nos ayuda a tener un pequeño fin cada día. Es otra frase que escribí hace años porque me di cuenta de que el sueño realmente no es lo importante, sino las acciones que haces cada día, esas pequeñas acciones que te llevan a conseguir ese sueño y que realmente es lo que te hace feliz. Es decir, la pequeña acción de estar con tu hijo media horita leyendo un libro, la pequeña acción de mandar un WhatsApp a un amigo de qué tal estás, es decir, las pequeñas acciones. La gente normalmente mezcla lo que es un sueño con una acción pequeña. Una acción pequeña te lleva a tu sueño y es tu sueño realmente. Tenemos que pensar que como los sueños parece que es algo grande, pues nunca tenemos tiempo para hacerlos, pues no. El sueño son esas pequeñas acciones del día a día, ¿vale? Esto es importante que lo entendáis. Más conceptos. Vamos a hablar de objetivos. Es decir, primero viene un sueño, que es ese punto final, pero claro, eso es muy grande. O sea, los sueños que hemos puesto son cosas grandes. Específicas pero grandes, las tenemos que llevar a corto plazo. Entonces, el objetivo realmente es un sueño a corto plazo. Lo que vamos a hacer es un sueño a 3 meses vista. Entonces, vamos a cortar ese sueño y de aquí a 3 meses, ¿qué tengo que hacer para conseguir ese sueño? Entonces, en este caso es importante tener claro que siempre detrás de un objetivo tiene que haber 10 beneficios tangibles de por qué quiero conseguir ese objetivo. Es decir, los para qué. Volvemos a reescribir 10 beneficios de por qué quiero ir a la playa, de por qué quiero jugar al fútbol, de por qué quiero estar con mi hijo. En este caso, el objetivo sería dormir 8 horas al día. Es decir, si mi sueño era no estar cansado hasta las 10 de la noche, uno de los objetivos que tengo que conseguir para no estar cansado es dormir 8 horas al día. Sería un objetivo. Pero ahora vamos a ir viendo más ejemplos para que veáis cómo va entre los objetivos, sueños, cómo se divide. En este caso, vamos a marcar 2 objetivos de cada sueño que hemos marcado antes. Antes en salud hemos puesto el sueño de no estar cansado hasta las 10 de la noche, pues 2 objetivos serían dormir 8 horas al día, adelgazar 5 kilos. Es decir, estos objetivos van alineados con ese para qué. En la parte de formación sería ser capaz de tener una conversación básica en inglés en 3 meses, organizar un fin de semana en Londres, es decir, son objetivos que nos llevan a esos sueños que hemos marcado antes. Para que veáis, van alineados, son cosas más pequeñitas, más a corto plazo. Familia, salir a cenar un día a la semana con mi mujer, jugar 1 hora al día con mis hijos. Es decir, estos objetivos me acercan a mi sueño, a ese sueño que hemos dicho que queríamos conseguir. Más cositas de los objetivos, para que entendáis. Vamos a hacer un ejemplo para que entendáis ya un poquito más completo. Objetivo 1, adelgazar 5 kilos. Los 10 beneficios tangibles de por qué quiero adelgazar 5 kilos. Esto es fundamental. Yo les suelo decir a la gente que si no tienes claro los beneficios de por qué quieres conseguir ese objetivo, olvídate del objetivo, lo tachas, te lo borro directamente y te lo quito. En este caso, 10 beneficios de adelgazar: poder subir las escaleras de mi casa sin cansarme, no tener tendinitis en la rodilla, poder vestir la ropa del año pasado, poder jugar con mis hijos sin cansarme, reducir la mano de obra después de comer. Es decir, diferentes beneficios, como veis aquí, hay diferentes beneficios. En este caso, que mi marido a una mujer me vea más atractivo y atractivo, subir en mi autoestima, vender un 20% más en el trabajo por mi aumento de autoestima. Es decir, diferentes beneficios que lo que va a hacer es reforzar el para qué de por qué quiero bajar 5 kilos. De hecho, yo os voy a decir que somos poner de entre 10 y 20 beneficios tangibles de por qué quieres conseguir tu objetivo. Es fundamental aprender a hacer esto. Si no sabes poner beneficios tangibles, no vas a conseguir tus objetivos. Ese es el primer obstáculo que vais a encontrar. ¿Qué pasa? Que la sociedad no nos ha enseñado a poner beneficios tangibles. Todos pondréis aquí cosas genéricas. Es decir, podría adivinar ahora mismo lo que estaréis pensando. Es decir, si tú dirías ¿por qué quiero ir al gimnasio?, yo te diría las 5 cosas que va a pensar tu mente de por qué no vas al gimnasio o qué beneficios crees que te daría ir al gimnasio. Y te vas a dar cuenta que son todos genéricos, no son tangibles. Más ejemplos. Como resumen de objetivo diríamos que es un trozo del sueño y es un resultado. Es decir, el objetivo es un resultado y es un cachito de ese sueño, pero es un resultado. Es muy importante, remarco porque luego vamos a ver metas y las metas vamos a ver que son caminos, no son resultados. Los beneficios de los objetivos son los que nos van a ayudar a sacar los para qué. Reforzamos otra vez, los beneficios van a ayudarnos a sacar un poco los sueños y reforzar esa autoestima. Bien, vamos a hablar de metas. ¿Qué son las metas realmente? Las metas, como os he dicho antes, son caminos para conseguir los objetivos que nos llevan a nuestros sueños, es decir, caminos que
nos ayudan a conseguir unos objetivos que nos llevan a nuestros sueños. Fíjate, hemos empezado desde la estratosfera, hemos bajado unos objetivos que son, estamos a 2 kilómetros del suelo y ahora ya empezamos a estar a 1 kilómetro del suelo, que son las metas. Es decir, en este caso, sueños, tenemos objetivos, metas, y esto lo que nos va a ayudar a estar motivados. Es decir, la motivación es una palabra compuesta que significa tener motivos para pasar a la acción. Una persona, ¿cuál es el motivo? Su sueño, su deseo sincero. Una persona, si no tiene claro sus para qué, no va a estar motivada nunca. Por tanto, si no tienes motivación, no puedes pasar a la acción. Esto es fundamental. Los chavales, por eso, estudian por obligación, por el sistema. Les falta el motivo de por qué tienen que estudiar. Entonces, cuando tú sacas ese deseo sincero de un chaval, empieza a estudiar y empieza a hacer cosas por él mismo. Es fundamental. Luego, las metas tienen que ser SMART. ¿Qué significa? Tienen que ser SMART, específicas, medibles, alcanzables, realistas y tangibles. Ahora os voy a poner un ejemplo. Es decir, tengo un piso de requisitos. Es decir, quiero una tortilla de patatas, específica, medible de 200 gramos, alcanzable, tengo que saber hacer la tortilla de patatas, realista, significa si yo tengo huevos o no tengo huevos o patatas, y tangible, que la puedo tocar o no la puedo tocar. Es decir, tiene que cumplir estos requisitos. Es muy importante la estructura esta. Es decir, no puedo... ¿por qué empiezan por sueños, luego objetivos y luego metas y luego vamos a ver cajitas? Porque yo no puedo aterrizar un avión de 10 kilómetros o de 10.000 metros a cero de golpe. Tengo que ir poco a poco bajando ese nivel, que es lo que hacemos de esta manera. Poco a poco vamos tangibilizando para llevarlo a acciones pequeñitas, que es lo que entiende la mente. Tenemos que llevar a acciones pequeñitas, que son las cajitas. Bien, como veis, ¿qué no son metas? ¿Qué es lo que habitualmente se pone toda la gente en su cabeza? Pues conseguir más clientes, llegar antes a casa, ser más feliz, conseguir trabajo. Eso es lo que todo el mundo dice que quiere conseguir, pero realmente eso no son metas. Es uno de los primeros obstáculos de por qué no conseguimos nuestras metas, porque la meta no está bien definida. Entonces tenemos que aprender a definir muy bien las metas. En este caso sería conseguir 2 clientes nuevos este mes, llegar 1 hora antes a casa, ir todos los domingos 2 horas al monte, conseguir un trabajo de media jornada con un sueldo de 1.000 euros al mes. Es decir, cuanto más definido, más tangible sea lo que queremos conseguir, antes lo vamos a conseguir. Es algo que nos han educado al revés. Parece que cuanto más genérico, más disparamos, y no, pues es al revés. Como vimos el otro día, el cerebro funciona por imágenes, y una imagen se tiene que visualizar, y algo es genérico, no se puede visualizar, por tanto, no puedes ir a conseguirlo. Es decir, el lenguaje del cerebro es este, y ese no es el lenguaje del cerebro. Es fundamental que entendáis muy bien cómo funciona la mente para conseguir las cosas. Y bien, vamos a dar unos ejemplos de lo que serían las metas para conseguir el objetivo de antes. Antes hemos puesto un objetivo, imagínate, de bajar 5 kilos. Pues las metas que vamos a trabajar son hacer 5 comidas al día, hacer deporte 3 días a la semana, ir andando al trabajo todos los días. Es decir, estas 3 metas son 3 caminos que nos ayudan a conseguir nuestro objetivo de bajar 5 kilos. En este caso, en la área profesional, pues reducir los imprevistos de 6 horas de la semana a 3 horas, reducir las interrupciones de 5 a 2, delegar 4 horas a la semana. Es decir, tenemos que trabajar diferentes metas, caminos, para conseguir el objetivo que nos hemos marcado, para conseguir nuestro sueño, que es nuestro para qué. Vamos a hacer un ejemplo de lo que es de todo, sueños, objetivos y metas. El sueño era tener energía para aguantar hasta las 10 de la noche. El objetivo era adelgazar 5 kilos. Las metas eran hacer 5 comidas al día, meta 2, hacer deporte 3 días a la semana, y meta 3, ir andando al trabajo todos los días. Como veis, estas 3 metas nos llevan a nuestro objetivo y nos llevan a nuestro sueño. Es fundamental tener claro esa estructura mental, que es lo que habitualmente trabajo yo con la gente. Es decir, tenemos que aprender a hacer esto. Si no sabemos hacer esto, es imposible de repente que consigamos las cosas, porque no estamos preparados mentalmente para realmente pasarlo a la acción. Pero aquí todavía falta algo más. Todavía hacer 5 comidas al día, el cerebro es demasiado grande, ese camino. Tenemos que bajarlo más a tierra, todavía hay que hacer cositas. Y ahí es donde vamos a ver que están las cajitas. Otro ejemplo. El ejemplo sueño, el sueño era tener energía hasta las 10 de la noche, adelgazar 5 kilos, meta hacer deporte 3 días a la semana. Y aquí, en las metas, lo que tenemos que hacer siempre es poner los obstáculos que nos vamos a encontrar para conseguir esa meta. Siempre, obstáculos. Es decir, en este costa, ¿por qué no voy a hacer esta meta? Hacer deporte 3 días a la semana. La típica que os ponéis para hacer ir al gimnasio y no conseguís hacerlo. Pues porque me cuesta madrugar, porque no sé qué ropa ponerme, porque hace frío, porque no tengo tiempo, porque tengo que cuidar a los niños. Es decir, siempre tengo que poner los obstáculos y las soluciones a esos obstáculos. Es fundamental aprender a hacer esto. Es decir, siempre ante una meta, obstáculos y soluciones. Obstáculos y soluciones. Cuanto más obstáculos, mejor. Más soluciones le voy a dar. Y en este caso la solución sería ir 1 hora antes a la cama,
probarme la ropa esta semana, escoger ropa abrigada, leer los beneficios de por qué quiero adelgazar. O sea, cuando no tengo tiempo, normalmente es una excusa. Cuando tú tienes claro los beneficios de hacer algo, el tiempo siempre lo tienes. Y tengo que cuidar a los niños. Pues organizarme para ir al gimnasio cuando los niños estén en el cole. Es decir, buscar horarios donde pueda prescindir de estar con mis hijos. Esta es la estructura que tenemos que trabajar si queremos conseguir nuestras metas. Pero todavía, lo que os he dicho antes, nos falta todavía acciones más pequeñitas. En este caso, por resumir un poco el concepto de metas, las metas son el camino, es decir, no es un resultado, son caminos, tiene que ser SMART y tenemos que tener claro los obstáculos de por qué no conseguimos las metas y poner las soluciones a los obstáculos. Esto es el resumen un poco de lo que sería el concepto de la meta. Estos 4 conceptos hay que tenerlos muy bien claros. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que serían las cajitas, es decir, todavía esas metas nos faltan acciones más pequeñitas. Y las cajitas es una metodología que patenté hace 4 años, que son pequeñas acciones consecutivas para conseguir las metas. Es decir, son pequeñas acciones consecutivas para conseguir una meta. Fíjate la frase lo que tiene. Pequeñas acciones. Si veis, no he puesto acciones, he puesto pequeñas acciones. ¿Por qué? Porque el sistema educativo nos ha enseñado que la mente piensa en acción como algo grande. De hecho, eso pone este ejemplo. Cuando pongo el ejemplo de regar las plantas, de hecho, las acciones no tienen que superar más de 2 horas, yo suelo decir, porque si no es demasiado grande. Regar las plantas, para todos vosotros siempre pensáis que es una acción o una meta. Todo el mundo pensáis que es una acción, pues no, es una meta. Regar las plantas tiene 3 cajitas, que es coger la regadera, llenar la regadera y verter el agua a las plantas. Es decir, este concepto es fundamental. Es decir, si yo me digo regar las plantas a mi cabeza no lo entiende. ¿Por qué? Porque no es una acción directa. Pero si yo digo coger la regadera, sí. Entonces, la diferencia es, repaso un poco lo que dije la otra vez, si tú le dices a la mente, si yo cogía a 100 personas y les dije que regasen las plantas, 99 no lo hicieron. Pero si cogía a 100 y les dije coger la regadera y los 99 lo hicieron. Es lo mismo con tus hijos, le dices recoge el cuarto, no lo entiende. Le dices recoge los zapatos que tienes al lado tuyo, pues entonces lo entiende. Es fundamental el concepto de cajita. Cajita es una pequeña acción consecutiva tiene que haber una meta siempre por delante. Vamos a poner un ejemplo completo con todo lo que hemos visto. En este caso tenemos el sueño, que era aguantar hasta las 10 de la noche para no estar cansado. El objetivo era adelgazar 5 kilos. La meta, hacer deporte 3 días a la semana durante 1 hora. Había unas cuantas metas, pero vamos a poner esta. Y ahora hemos puesto antes los obstáculos de por qué no tenemos que conseguir esa meta y ahora vamos a buscar las soluciones. Es decir, las cajitas que tenemos que hacer para conseguir esa meta. En este caso sería buscar la ropa abrigada, probarme la ropa, planificar la hora. Si veis, cada cajita tiene un tiempo asignado, es decir, el tiempo que le voy a dedicar a la semana. Ponerme el despertador, leer los beneficios, seguimos aquí. Meterme a las 11 a la cama, llevar a los niños al cole e ir al gimnasio. Si veis, son las cajitas, las acciones que tengo que hacer mañana, pasado y pasado para conseguir esa meta. Es fundamental tener claro que si me salto una cajita, ¿qué pasa? Pues el resultado no se consigue. Si no hago la del final, todavía todas las demás no valen para nada. Entonces, las cajitas es lo que tenemos que fijarnos cada día para conseguir nuestras metas. ¿Qué pasa? Que si las cajitas no tienen una meta por encima, no tienen un objetivo por encima, y ese objetivo no tiene un para qué, no vas a tener la motivación suficiente para hacer estas acciones. Entonces, estas acciones, lo bueno es que el cerebro entiende lo que tiene que hacer. Si son demasiado grandes, ni lo entiende. Por tanto, el cerebro lo que hace es dilata. Siempre que no entiende, lo dilata, lo procrastina. En este caso, teníamos unos obstáculos de la meta, que era me cuesta madrugar, no sé qué ropa ponerme, hace frío. Pues en las cajitas hemos resuelto esos obstáculos y tenemos cajitas que dan solución, que en este caso sería la solución ir a comer 1 hora antes a la cama, 1 hora antes a la cama, probarme la ropa. Si veis, siempre hay cajitas que resuelven obstáculos de las metas que nos hemos marcado. Por tanto, es fundamental entender el concepto de lo que son las cajitas. ¿Qué hace realmente las cajitas? ¿Qué hace realmente las cajitas? Las cajitas lo que nos hacen es, decíamos el otro día, que todo el mundo éramos como éramos todos. Éramos genéricos, éramos intangibles, éramos reactivos, no teníamos metas y no medíamos. Teníamos ese concepto de que todo el mundo somos así. El sistema educativo, el sistema nos ha enseñado a estar en la izquierda y no a estar en la derecha. ¿Y qué tenemos que ser? Tenemos que aprender a ser específicos, tangibles, proactivos, trabajar por metas y a medir lo que hacemos todos los días. Pues las cajitas y la metodología que os estoy explicando ahora de sueños, objetivos, metas, cajitas, lo que nos lleva es justamente a lo contrario, es a ser específico, a ser tangible, a ser proactivo, a trabajar por metas y a medir. Las cajitas nos ayudan a medir todos los días qué es lo que estamos haciendo. Por tanto, podemos saber lo que nos falla y lo que no nos falla. Bien, pues para hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos visto, ¿vale? Os voy a explicar un poco el concepto.
de por qué no conseguimos nuestras metas. Lo primero, el primer resumen que vamos a hacer es, lo primero que hemos dicho que era, el primero era porque nos faltan los para qués. Cuando no hay un para qué claro, uno no tiene el motor suficiente para empezar a pasar a la acción. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajar los para qués. ¿Cómo se trabajan los para qués? Con beneficios tangibles, beneficios de por qué quiero conseguir algo, beneficios. Entonces, luego tenemos que marcar unos sueños, que son los para qués, de cada área de la vida, de diferentes áreas de nuestra vida. ¿Qué queremos conseguir? ¿Cómo nos gustaría vernos de aquí a 5 años? Luego tenemos que marcarnos los objetivos de esos para qués. Es decir, si el objetivo no está bien marcado, también no lo vamos a conseguir. Por tanto, tenemos que trabajar objetivos, que son el sueño a corto plazo, es un cachito del sueño. Luego esos objetivos, para conseguir un objetivo tenemos diferentes caminos, pues que son las metas, los diferentes caminos para conseguir esas metas. Luego, ¿qué pasa en esas metas? Esas metas todavía les faltan más acciones más pequeñitas, que son las cajitas. Es decir, para conseguir una meta tenemos que hacer una secuencia de pequeñas acciones consecutivas para llegar a conseguir esa meta, que son las cajitas que hemos visto. Y ese concepto global es lo que hace que las personas, si tú tienes en tu agenda una cajita que tienes que hacer mañana y tienes claro para qué, el porcentaje de lo que lo cumplas pasará a un 99%. Es decir, yo soy capaz de sentarme con cualquier persona, hago este proceso delante suyo, durante 2 horas lo trabajamos, y hace al 99% sé que va a cumplir la meta. De hecho, soy capaz de coger a cualquier persona que me diga lo que quiere conseguir, que me diga lo que va a hacer y yo le voy a decir si lo va a conseguir o no lo va a conseguir. Sé cómo funciona su cabeza para saber seguro si está haciendo lo suficiente para poder conseguirlo o no. Soy experto en saber tu mente a dónde te lleva cada día y cada momento, si te faltan cajitas, si te falta el para qué, si el objetivo es muy grande, si las metas no son suficientes. Todo eso, este conjunto hay que trabajarlo. No se trabaja en dos días. ¿Por qué? Porque requiere un proceso de adaptar al cerebro a entender esta metodología, que es la que realmente hace que consigas tus metas. ¿Y por qué tenemos que conseguir nuestras metas? Esto es muy importante. ¿Para qué? Yo suelo decir que tenemos que conseguir nuestras metas para ser libres. Es decir, el sistema nos lleva, y luego explicaré un poquito más, nos lleva a un estado de seguridad. Es decir, nos educan para estar en la zona de confort, de seguridad. La primera Tumarre te dice que te metas, que seas funcionario, porque si dices que vas a emprender, alarma. Entonces, ese estado de seguridad hace que no seamos libres. Si tú no eres capaz de conseguir tus metas, pues menos autoestima y menos capacidad vas a tener de ser libre en tu vida, que la libertad es la capacidad de elegir lo que quieres hacer cada minuto de tu vida y no lo que quieran los demás. Por tanto, es fundamental tener esto claro. Este concepto es fundamental como en el sistema como tal. Educativo no se trabaja, tendríamos que trabajarlo, se tendría que trabajar para que realmente la gente sea independiente y sea libre. Bien, pues con esto, y como os dije la otra vez, hace un mes he sido padre, tengo aquí a mis 2 hijas, una que se llama Irati y Etoinar, que tiene un mes, y como veis aquí estoy con vosotros y encantado de estar otra vez con vosotros, y voy a dar paso a las preguntas que me tengáis que hacer, para lo que queráis. Aquí estoy para responderos y encantado otra vez de poder disfrutar de vuestra presencia. Genial, Aritz, muchas gracias. La primera pregunta que tenemos es ¿qué repercusión tiene en la sociedad no saber seguir estas pautas y no saber lograr nuestras metas? Bien, pues voy a repetir un poco el proceso y esa pregunta me voy a extender un poco y voy a repetir un poco cómo he terminado el webinar. Es decir, voy a hacer un pequeño discurso, no sé si os parece, pero creo que es algo que lo llevo dentro y lo tengo que decir. Es decir, suelo enlazar 6 o 7 palabras que tienen que ver con esto, que es, la primera es la libertad y la seguridad. El sistema nos enseña a ser seguros y no libres, y tiene que ver con esto. Si tú no sabes conseguir tus metas, no vas a ser libre. Bien, pero ¿qué consecuencias tiene eso? El que tú no seas libre, y tiene que ver con la productividad, porque en este sistema lo que trabaja es la productividad, cómo ser productivo. Si tú no eres productivo, ¿qué es lo que pasa? Que no eres capaz de emprender, no eres capaz de tangibilizar. Y si no eres capaz de tangibilizar, ¿qué vas a hacer? Trabajar para los demás, porque tú solo no eres capaz de hacerlo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que tenemos un sistema donde no te desarrolla tus capacidades y tus talentos y tus actitudes, que tiene que ver con el desarrollo, por tanto te limita a la hora de emprender, te limita a la hora de ser productivo. ¿Cuál es la consecuencia? Estamos en la crisis. ¿Qué ha pasado con la crisis? Todo el mundo, los políticos hablan de ser productivos, ¿no? ¿Pero qué es la productividad? La productividad es la capacidad de trabajar menos horas y tener más rendimiento y ser capaz de tangibilizar nuestras capacidades y talentos. El sistema no nos educa a hacer eso. ¿Cuál es la consecuencia?
que tenemos problemas con las pensiones en un futuro, tenemos a tener problemas con el paro y tenemos problemas que las pymes, que son los empresarios, que son los que tienen que levantar este país, no tienen esa productividad que es necesaria para realmente conseguir más personas, aumentar el sueldo mínimo profesional. Es decir, realmente, me gusta esa pregunta porque realmente esto es mucho más importante de lo que pensamos. Es decir, nos afecta al sistema como tal, al sistema económico, social, que tiene que ver con lo que nos afecta a cada persona, cada día. Es decir, un gran problema de la crisis tiene que ver con esto que estamos viendo. Es decir, la gente cuando no es capaz de conseguir lo que quiere, no es capaz de ser libre, no es capaz de aumentar su productividad, va a estar limitado, porque va a depender de los demás, va a depender de mucha gente para realmente conseguir lo que quiere en la vida. ¿Más preguntas? Sí. Comentas que es fundamental conocer los beneficios tangibles de nuestros propósitos para llevarlos a cabo, pero ¿a qué edad es importante que las personas empiecen a trabajar en eso? Pues ¿Desde niños tiene que ser desde niños. Es decir, yo hace 5 años, yo como os he dicho antes, llevo trabajado con más de 10.000 personas en estos 10 años y hace 5 años empecé a testear esta metodología en todo tipo de personas. Empecé con empresarios con muy buenos resultados, luego con emprendedores, luego gente por cuenta ajena. Pero todos los empresarios me decían lo mismo, Aritz, ¿por qué esto no lo conocen nuestros hijos? Porque nosotros llevamos un poco tarde. Son 20 años de nuestra vida que lo hemos echado a la basura. Por tanto, ¿por qué no lo empezamos con los chavales? Y entonces hace 5 años empecé a testearlo con chavales de 10 a 18 años. Puse un programa que se llama Emerge, que se llama Experiencia Real de Empresarios. Es decir, y realmente puedo decir a día de hoy que este año he abierto 3 grupos más de los chavales, que el resultado es impresionante. Es decir, un chaval tiene que aprender esta metodología desde la base, desde pequeñito. Tiene que aprender a motivarse, a automotivarse, saber cuáles son sus paraqués, a tener una metodología que le lleve a conseguir lo que quiere en la vida. Y realmente es a capacitarle y darle herramientas para ser libre en la vida, ¿no? Para tener responsabilidad personal. Si no, al final, en el sistema educativo le da una 20ª parte, que es la teoría, que con eso se está viendo que no somos capaces de conseguir lo que queremos en la vida. Por tanto, tenemos que dar otras herramientas. En este caso, es fundamental que esto es decir, lo sepan los chavales. Es decir, el sistema educativo tenía que trabajar esto sí o sí, y esto no es una opción. Tiene que ser así. Vale, ¿hay alguna clave o algún consejo que puedas darnos para aprender a definir unas metas correctas? Pues la clave es lo que os he dicho, tiene que ser lo de SMART, tiene que ser algo específico, es decir, tiene que ser algo específico, tiene que ser medible, alcanzable, realista y tangible. Es decir, cuando la gente dice yo quiero ser feliz, yo quiero encontrar trabajo, eso es genérico. La palabra más, menos, mejorar son palabras que son genéricas que no sirven. Por tanto, tenemos que buscar conceptos que sean muy específicos y muy tangibles. Si no, no funciona. Es decir, es más importante decir, quiero conseguir un trabajo a media hora de mi casa, andando, para ganar 2.000 euros y de cocinero, de no sé qué. Es decir, la gente piensa que por decir eso no lo va a conseguir como diciendo, como para seguir estoy en la crisis. Pues no, es más fácil conseguir ese trabajo diciéndolo así que diciendo, quiero conseguir trabajo. De siempre tenemos que, el típico que dice, no, quiero adelgazar, no, quiero bajar 3 kilos en 2 meses. Quiero dejar de fumar, no, quiero dejar de fumar de aquí a 15 días, dejar de fumar 2 cigarros al día. Es decir, tengo que hacerlo muy específico y muy tangible si quiero realmente definir una meta. Eso es fundamental. Luego lo que suele pasar es que la gente no estamos acostumbrados a trabajar por metas y realmente solo definimos muchas veces una meta a un objetivo, que es lo que el mal común que suele haber, es decir, pues no sé cómo decir, quiero bajar peso y solo solo lo voy a hacer dejando de comer. Pues no, pues igual tienes que hacer deporte, tienes que coger otros hábitos que la suma de todos esos hábitos te lleven a conseguir esas metas. Es decir, tenemos que diversificar el riesgo. Por eso es fundamental trabajar varias metas para conseguir un objetivo. Vale, tenemos una pregunta más. Nos dicen que cómo sabemos que nuestro sueño es el punto final, el más alto y que no hay un para qué mayor. Pues cuando te preguntas, tú te vas preguntando para qué, y cuando no encuentres más para qué, ese es el último. Es decir, cuando alguien dice ganar dinero, ser millonario, eso nunca es un para qué. El para qué es para qué quiero ese dinero, qué quiero. Y al final los para qué normalmente siempre van a ser algo más emotivos, o más emocionales. Es decir, una casa no es un para qué. Realmente el para qué es qué quiero conseguir teniendo esa casa, qué voy a disfrutar detrás de esa casa. Es decir, los para qué son mucho más profundos que lo que no es material. El material no es un para qué. Por eso normalmente, quiero que entendáis muy bien
¿Por qué cuando tú pones un para qué económico, que es en una empresa que es para ganar dinero, no sé qué, la gente no hace lo suficiente? Pero, es decir, ahora mismo cojo a 100 empresarios, les digo que hagan 100 llamadas para conseguir visitas, para aumentar sus resultados, y de los 100 empresarios no lo harían ninguno, esas 100 llamadas. ¿Por qué? Porque para hacer esas 100 llamadas tienen que cambiar unos hábitos, tienen que romper barreras mentales, los miedos, no sé qué. Entonces, ese para qué, que teóricamente es ganar más dinero, no les motiva suficiente. Ahora, si les decimos, no, tienes que hacer 100 llamadas porque tu hijo está en peligro, esta semana, si no llamamos a 100 personas, a 100 pediatras, a 100 médicos, pues tienes un peligro de que tu hijo esté mal. Esa persona lo va a hacer sí o sí, va a cambiar hábitos esa semana, va a romper barreras mentales, va a hacerlo sí o sí. Es fundamental ese concepto de cambio. Genial, Aritz. No tenemos ya más preguntas. Esperamos poder seguir profundizando en las cajitas en un próximo webinar muy pronto. Muchas gracias. Vale, gracias a vosotros y un beso a todos.